Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, pues, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 23 de junio del 2021. Antes de entrar en nuestro tema de hoy, pues estamos haciendo una invitación, aprovechamos este momentico, un minutico para hacer una invitación especial para este viernes 25 de junio del 2021. Tendremos algo que se ha denominado maratón matrimonial. Tenemos muchas falencias, tenemos muchas dificultades en realmente ver la realidad de lo que es la pareja, de lo que es el matrimonio, de lo que realmente soy yo como hombre, de lo que realmente es la mujer, los roles que cada uno tenemos en un hogar. Y esto se ha desdibujado completamente, se ha cambiado porque estamos guiados por una realidad más no una verdad. Y esa verdad pues realmente tiene que ser la evidente, que es ese matrimonio que instituyó nuestro Padre Celestial, el cual bendice realmente, y no como hemos llegado hasta estos puntos de pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, y realmente pues eso está sin ningún fundamento. Entonces, para realmente no desdibujar esta imagen o este diseño, pues vamos a aprender mucho realmente de lo que es educación sexual, de lo que es educación financiera, de quién soy yo, quién es la mujer, por qué pensamos diferente. Todos esos aspectos los tendremos en cuenta ese viernes 25 de junio desde las 9 de la mañana. Así es que cordialmente invitados, pasen la voz, pasen estos mensajes. Yo sé que siempre hay una persona que está necesitando de esa palabra que está allí, que está dispuesta para ser dada. Invitación nuevamente, viernes 25 de junio a partir de las 9 de la mañana. Y sin más preámbulo, pues le damos la entrada al pastor Julio Cairriasco y su segmento establecidos en el nuevo pacto. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien, Jorge, gracias al Señor. Saludos a todos una vez más en esta plataforma virtual que Dios nos permite tener, con el único y gran deseo de que el cuerpo de Cristo sea edificado y que la iglesia tenga en la palabra allí lo que Dios plasmó, la sustancia, la realidad, la verdad. Recordemos que cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad, está hablando de sustancia, de realidad. Y la gran incógnita, diríamos, que se nos planteó por tanto tiempo fue, ¿cuál era la verdad? Y sí, la verdad es Cristo, pero muchas veces y por muchos años vivimos bajo cosas que no eran verdad o no eran verdad presente. Por eso el apóstol Pedro dice en su carta, y ese es un texto que siempre lo tenemos en memoria, que él no deja de repetirles las mismas cosas a la iglesia, y esto tenía un objetivo, que fueran confirmados en la verdad presente. Porque la Biblia está llena de verdades, pero hay verdades que ya no son presentes. Fueron para un tiempo, fueron para un momento, para un tipo de personas, en una temporada específica. Y que tomar esas verdades y tratar de aplicarlas hoy al cuerpo de Cristo sin el entendimiento de la cruz es lo que nos ha dejado en ignorancia, nos ha dejado en el no entendimiento de lo que yo soy en Cristo. Entonces, en este tema, agotamos ya lo primero y lo segundo, lo que fue Esaú y Jacob. Es un tema que nos debe llamar a reflexionar, donde el Padre ha dado la bendición, donde no Dios ya nos va a bendecir, o sea, donde Dios dice, yo no voy a bendecirte por aquí. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado como bendición? ¿De qué manera fue que Dios la otorgó, el Padre la otorgó? Y en todos estos cuadros y figuras y tipos y sombras que están en estos pasajes. Hoy queremos hablar entonces de Ismael y Esaú. Isaac, Ismael e Isaac. Estamos hablando también de los dos hijos de Abraham, el primero y el segundo. Y lo que hemos planteado siempre es que el primero es rechazado. Es una constante que está ahí en la Biblia.
y el segundo es aceptado. Yo quiero entonces leer un pasaje o leer dos pasajes que hay en Génesis para comenzar. Génesis 15, vamos a leer del 1 al 6. Génesis 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miremos el capítulo 16. Vamos a ir a leer unos versículos. Dice, capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Vamos a leer el capítulo 21 de Génesis, versículo 1 en adelante. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac en 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Son varios pasajes que tomamos como lectura en este tiempo para mirar allí la historia de cómo Dios le ha prometido a Abraham que le va a dar un hijo. No importa la circunstancia, Dios cuando habla cumple lo que promete. Sin embargo, vemos que Abraham y Sara deciden dejarse llevar por las circunstancias y trazan un plan paralelo al que Dios tenía en mente. Y es aquí donde surge entonces Ismael, convirtiéndose Ismael en el primero. Totalmente algo que Dios no les mandó a hacer, pero lo hicieron. Finalmente, Dios cumple su palabra, cumple la promesa y Sara da a luz a Isaac, al que conocemos en la Biblia, en las Escrituras, como el hijo de la promesa.
Y finalmente vemos cómo Sara ve que Ismael se llena de celos, dice que se burlaba de su hijo Isaac, y finalmente le dice a Abraham, mira, hay que echar a Agar y a Ismael su hijo. Hay que echarlos, y si leímos el pasaje completo, finalmente ellos son desechados, ellos salen del ámbito del hogar de Abraham y Sara, y finalmente el que queda allí es el segundo. El que queda aceptado es el segundo. El que queda desechado es el primero. Yo quiero tocar básicamente 4 o 5 puntos en esta analogía que hay en la escritura sobre el primero y el segundo. Número 1, Ismael, tipo del primero, ese es el resultado de operar en la carne. Ismael es el fruto de un plan carnal, de un plan natural, de un plan físico, de un plan humano. Ismael es el tipo de este primer Adán, terrenal, carnal, territorial, que exige derechos porque yo estoy aquí tanto tiempo, yo soy el primero, yo tengo el derecho de tantas cosas. Por eso vemos que él perseguía y se burlaba de Isaac, pero es tipo y sombra y figura del primer Adán, y la manera como éste se comporta, cómo éste opera. Hemos tomado un versículo que Pablo dice en sus cartas, que lo hemos repetido una y otra vez, y lo tenemos que seguir repitiendo, porque lo importante es estar confirmados en la verdad presente. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 16 y 17, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, no conocemos al primero, es lo que está diciendo. Ya con el entendimiento de lo que se ha venido exponiendo, ya lo tenemos y lo vemos más claro. Y dice ya en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno está en el segundo, kainos criatura es, tiene una sustancia y una naturaleza diferente. Y dice, las cosas viejas pasaron, o sea, ahora estamos en el segundo, hay que dejar de operar en lo primero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque Dios en el segundo ha hecho todas las cosas nuevas. Entonces, este Ismael es el fruto, el resultado de operar en la carne, en las obras de la carne. Es el que intenta ser creyente, pero desde su vieja naturaleza. En cambio que Isaac es el resultado, es el fruto del Espíritu, es el resultado de la palabra, es el resultado de la promesa, es el resultado de lo que Dios ha hablado. Y es importantísimo. Yo leo Génesis 22 cuando en otro cuadro, en otra pintura del padre yendo a matar a su hijo, y de pronto sale un cordero. Esa es una figura de la cruz, de lo que Dios haría en el monte Calvario. Y el padre le dice a Abraham, mira, por favor, levántate, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, a tu único. ¿Por qué dice a tu único si Ismael ya estaba? Y la respuesta es sencilla, porque Dios todo lo haría en el segundo. De hecho, esa palabra es la que vamos a oír después en los evangelios. A quien amas. Era una figura, era un cuadro del Padre y el Hijo. Es mi hijo amado. El segundo. No tengo nada que ver con el primero, por eso lo ignora, porque Dios con el primero no tiene nada que ver. Dios con el primero no tiene absolutamente nada que tratar. Dios ya no lo conoce. Todo lo que vaya ligado al primero, ya Dios lo ha desechado.
todo lo ha establecido en el segundo, por su palabra, por el Espíritu, no por lo que nosotros hagamos en nuestra humanidad. Si pudiéramos hacer una serie de los Gálatas, sería extraordinario, porque la carta a los Gálatas es una carta magistral del apóstol, de aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu, pero que volvieron atrás a las obras de la carne. Cuando Pablo escribe la carta y miramos el capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, tan necios sois, les dice necios. O sea, habiendo empezado en el Espíritu, o sea, habiendo sido dejados en el segundo, en el Hijo de la promesa, en lo que Dios ha establecido, ustedes volvieron a la carne. O sea, volvieron al primero, volvieron a sus actos, a su justicia, a sus obras, a sus planes, a su manera de hacer las cosas, a donde ya Dios no opera. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo es tan contundente en esta carta. Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 18 de Gálatas, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, se los voy a decir en una versión más actualizada. O sea, si ese viejo pacto terrenal, humano, carnal, que ya fue destruido, yo vuelvo a operar en eso, entonces yo me hago transgresor, yo me hago un pecador. Pablo dice, yo no puedo seguir operando en algo donde ya Dios no opera. Yo tengo que ser y estar donde Dios está y donde Dios opera. Y lo que Dios anhela, y lo vimos, lo explicamos con la parábola de la vid verdadera, y lo explicábamos cuando Jesús dijo que el grano de tierra caía y el grano caía en tierra y moría y llevaba mucho fruto, y hablaba del mismo y la invitación que nos hacía a nosotros a morir, que Dios tiene una gran expectativa de una cosecha, pero la cosecha no tiene nada que ver con el primero, la cosecha tiene que ver con el segundo. No podemos seguir ya operando desde la plataforma terrenal de Ismael, porque el resultado de eso es que Dios lo ignora. Yo me quedo aterrado de mirar cuánta gente en el mundo pretende seguir operando de esa manera y ganarse el favor de Dios. Yo escuché a un pastor, un predicador de mucho renombre, con muchos años en el ministerio, y un hombre que tiene muchos cargos en determinada denominación, y él un domingo con la congregación llena dijo, hermano, es que la gracia de Dios es gratuita, pero tú te tienes que ganar el favor. ¿Cómo así? Que Dios me da la gracia, pero me pone a ganarme el favor. Si el favor de Dios ya fue otorgado en Cristo, la gracia fue otorgada en Cristo, lo que se debe impartir en una plataforma de predicación es cómo el Espíritu Santo puede formar a Cristo en una persona para que esa gracia y ese favor de Dios sea expresado, sea manifestado y se pueda ver, se pueda palpar, se pueda recibir, se pueda abrazar, se pueda disfrutar. No hay otra manera. Pero lamentablemente, sermones como eso y como muchos otros que quizás hemos oído por tanto tiempo, nos hablan de que tenemos que ganarnos cosas. Pablo lo dice en la misma carta a los Gálatas. Allí atrásito de lo que leímos ahorita, Gálatas 2:18, el verso 16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
O sea, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. Y yo ahora estoy en Él. Y la oración que debe hacerse repetidamente, día tras día, noche tras noche, es: Señor, revélame qué significa que yo ahora estoy en Cristo. Espíritu Santo, revélame esta verdad. Yo quiero vivir en esta plenitud, quiero vivir en esta gracia, quiero dejar de operar como el primero para poder fluir, expresar y manifestar al segundo. Número 2, Ismael es hijo de la esclava. Isaac es hijo de la libre. Todos los que operan bajo ese sistema obsoleto, todos los que operan bajo esos parámetros de la carne, de las obras, de hacer cosas, todos los que operan bajo las sombras, los tipos y la figura, son esclavos de un sistema, son esclavos. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta. Son esclavos, por más que se hagan servicios, se hagan cultos, que canten que son libres en Cristo, que dancen, que remolineen, su estructura los mantiene esclavizados. Pablo dijo en Gálatas 5:1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Pero ese yugo de la esclavitud no está hablando de algo que pueda hacer el diablo, los demonios, porque ellos son un enemigo vencido. El yugo de la esclavitud es el sistema, la religión, lo que ya ha sido declarado obsoleto, pero que por múltiples razones, ciertas estructuras lo mantienen vigente. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Gálatas, versículo 21 al 31, vamos a conseguir ahora a Pablo hablando de Sara y Agar. Lo leímos en Génesis, empezando, pero ahora Pablo toma a estas dos mujeres y se ha revelado algo en él que lo plasma en la carta, porque la carta se origina porque él ha dejado a la gente en Cristo, él ha predicado el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, pero los maestros judíos de la época hacían volver a la gente a las obras de la ley, diciéndoles que está bien creer en Jesús, estaba bien creer en Cristo, pero que si no hacían ciertas cosas, ellos quedaban fuera, podían perder la bendición de Dios y la salvación de Dios. Pablo les escribe, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. O sea, les está diciendo, ustedes que quieren seguir bajo la ley no han oído, o sea, hay algo que ustedes no han entendido. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces, Ismael es hijo de la esclava, por lo tanto, él es descendiente de esclavitud. Isaac es hijo de la libre, por lo tanto, Isaac es alguien que va a caminar en libertad, es la verdadera libertad. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría porque estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre. Y ahí viene entonces el capítulo 5, verso 1. Está pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Toda persona que opera en un sistema tradicional, religioso, de tipos, de sombras, de figuras, es una persona que está bajo un sistema de esclavitud. Así habite congregaciones, así habite templos, así haga grupos, así haga lo que haga. Si está bajo este sistema, Pablo dice, estás operando en el primero y el problema es que eres un esclavo de algo que tú mismo ni ignoras. Por eso es importante que todas estas enseñanzas se puedan ver y se puedan compartir y puedan llegar a muchas personas y los ojos del entendimiento puedan ser alumbrados, porque Dios nos ha llamado a una verdadera libertad en Cristo. Y yo se los digo, mis amados, con razón de causa, con la certeza que por muchos años habité estos ámbitos. Y yo vi gente y sigo viendo gente que por años y años habitan una congregación, habitan un sistema, van el domingo al culto de una manera tradicional, intentan ser buenas personas, pero ellos son como Adán, como el primero, carnales, naturales, temporales, territoriales, como Ismael, hijos de la carne, no del espíritu, esclavos. No disfrutan de la verdadera libertad con que Cristo los ha hecho libres. Número 3, Ismael es un niño, es inmaduro. Él no hereda. Ahí leímos el texto. Sara dice, echa fuera al esclavo, porque no va a heredar con mi hijo, con Isaac. No heredan, no hay compatibilidad aceptado. Yo quiero entre el primero y el segundo. No hay compatibilidad, no hay nada que los pueda hacer que ellos puedan estar juntos. Porque uno es carne, otro es espíritu. Uno es temporal, el otro es eterno. Uno es terrenal, el otro es celestial. Uno tiene una estructura que no encaja en la otra. Y cuando nosotros leemos el pasaje allá en Génesis, podemos decir incluso, pero mire Sara, qué mala es. ¿Cómo así? Si la idea fue de ella. Y ella fue la que le dio a Agar, a Abraham, para que le diera un hijo. ¿Y por qué fue así? Porque para el tiempo de los patriarcas, eso era algo que se veía bien. Cuando la patrona no podía tener hijos, pues ellos tenían, recordemos que Abraham era un hacendado. Abraham dice la escritura en Génesis 13:2, que eran riquísimos en plata, en oro y en ganado. Abraham era todo un potentado. Tenía criadas, tenía siervas, etcétera, etcétera. La mujer era estéril, entonces había algo que se estructuraba como algo bien visto, que una de las criadas fuera cedida al patrón por la patrona y que esa criada, si le daba hijos, entonces era un hijo del matrimonio, no era de la esclava. Esa fue la idea de Sara. Y ahora cuando ya llega Isaac, el verdadero hijo de la promesa, entonces Sara dice, no, Señor, se va. Y uno puede ver y pensar, por eso es que la escritura, lo hemos dicho una y otra vez, no está para que nosotros saquemos características de las cosas buenas o malas que hicieron los personajes. Está para que encontremos a Cristo nada más. Está para que encontremos. El Espíritu Santo tiene que revelar a Cristo en cada pasaje. ¿Dónde está Cristo aquí? Porque todo era una figura, una sombra, un tipo, un símbolo, un cuadro, una pintura que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos entonces entendiendo el pasaje, no es otra cosa que el Padre diciéndonos a nosotros, no tiene nada que ver un carnal
con un espiritual. No tiene nada que ver una persona que opera desde lo terrenal con alguien que está sentado en lugares celestiales, que tiene ciudadanía celestial. No tiene nada que ver alguien que solo está pensando en las cosas temporales, en alguien que ha fijado su mirada en lo eterno. Por eso tiene que irse, porque los ismaeles son inmaduros. Los ismaeles, recuerden ustedes que las cartas de Pablo a Efesios, una carta que Pablo dice, mire, el ministerio fue constituido, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, fue constituido para una sola cosa, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y dice, hasta a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y el verso 14 de Efesios 4 te dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina de hombres que con estratagemas usan con artimaña la palabra del error. Esa palabra estratagema es hacer trampa. Hay gente que hace trampa en el ministerio. Cuando una persona hace trampa, ¿sabe lo que está diciendo? Una persona que juega y hace trampa es porque no quiere que la otra persona gane, quiere ganar él. ¿Y cuánta gente ha hecho trampa? Sabiendo esta realidad, sabiendo lo que es el nuevo pacto, sabiendo lo que es la realidad de lo que somos en Cristo, pero no les importa. Mantienen a la gente bajo engaño, bajo la inmadurez, los tienen como niños. Por eso usted los ve saltando de un lado, saltando para otro, van para acá, suben para aquí, bajan, no tienen por qué, pero es que al final no es culpa de ellos. Ellos están bajo un gobierno terrenal, humano, que no les da la esencia, no les da la sustancia. Y el ministerio fue dejado por Dios para que no sean niños, o sea, para que maduren. Pero los ismaeles no maduran. Y si no maduran, no heredan. Pablo es categórico. Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué impide que accedamos a esa herencia y la disfrutemos? La inmadurez. Porque seguimos como Ismael, como el primero, sin entender el segundo. Y esa falta de madurez es la que hace que no se disfrute la herencia. Y llamamos bendición a lo que Dios no llama bendición. Nosotros decimos, mire, Dios me dio un carro, qué bendición. Dios me dio una casa, qué bendición. Dios me dio una empresa, qué bendición. Mire, Dios me dio para pagar la deuda, qué bendición. Y rebajamos asuntos terrenales, algo que Dios ha otorgado solamente en un ámbito espiritual y celestial. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que el mensaje siempre apunta a las bendiciones, a las riquezas, a lo que Dios va a hacer. Yo siempre digo que la canción favorita de la religión es esta: algo grande viene para ti. Tú tienes a multitudes esperando que algo grande les pase, sin entender que el evangelio no se trata de que algo grande pase. El evangelio se trata de que alguien grande se revele, que Cristo que está en mí se revele, crezca, se forme, se exprese y se manifieste
Allí el Padre me otorgó la bendición. Ahora, ¿está mal una casa? No. ¿Está mal un vehículo? No. ¿Está mal que Dios milagrosamente pague mis deudas? No. ¿Está mal una empresa? No. Pero esas son añadiduras, no son las bendiciones. Son añadiduras necesarias para el proceso mientras somos peregrinos en esta tierra. Pedro lo habló en sus cartas, dijo, vayan, entiendan bien por el peregrinaje, porque somos extranjeros y peregrinos. No estamos aquí para quedarnos toda la vida. Los años que Dios nos deje vivir serán un peregrinaje, porque a la final la idea de Dios es estar eternamente con Él y en Él. Número 4. Entonces, Ismael persigue a Isaac. El carnal siempre perseguirá al espiritual. Ese es el cuarto punto que quiero dejar para ir cerrando. Pablo lo dice y lo quiero leer una vez más, aunque ya lo leí. Gálatas 4:29. Pero como entonces, o sea, como ocurrió cuando vimos el pasaje en Génesis, dice, el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac. Así también ahora, o sea, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Por eso es que todo aquel que en este tiempo y en esta generación ha sido alumbrado por Dios a salir de un sistema, yo los llamo los sobrevivientes a la religión, a salir de las figuras, de las sombras, de los tipos y a vivir por el Espíritu, el verdadero evangelio. Y uso esa palabra verdadero evangelio porque Pablo lo dijo también en Gálatas. Cuando Pablo agarra a Pedro y lo exhorta, Pablo le dice, Pedro, tú no andas rectamente conforme a la verdad del evangelio. Es terrible porque Pedro es un apóstol de Jesús. Y Pablo lo ve en su actuar, negociando el evangelio, por no meterse en problemas con los judíos. Esa es una de las razones principales. Yo diría que la razón principal por la cual muchos negocian el evangelio es para no meterse en problemas con la gente y no perder lo que ya tienen, lo que han ganado bajo el sistema de mentira, bajo el sistema falso, bajo el sistema de sombras, bajo el sistema de lo primero, de lo carnal, de lo natural. Se ha ganado mucho, según ellos, pero en la carne. Entonces no quieren perder eso. Entonces no se quieren meter en problemas. Y es lo que Pablo le dice a Pedro. Pedro, pero tú eres judío y vives como gentil. O sea, no estás cumpliendo la ley, estás relajado, estás tranquilo. Pero cuando estás delante de los judíos, entonces obligas a los gentiles a judaizar para que no te digan nada y para no meterte en problemas con la gente. Eso lo consigue usted en la carta de Gálatas, el capítulo 2, del verso 11 en adelante. Y Pablo le dice, tú no andas rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? La palabra rectamente es la palabra ortopedos, de donde viene la palabra ortopédico. Pablo le está diciendo, Pedro, ponte las botas de la revelación, porque en tu sistema estás torcido. Y el problema de este torcimiento es que está dejando torcido a todos los que te están oyendo. Nosotros siempre decimos esto, mis amados. Los errores de un contador se archivan, los errores de un ingeniero se caen, los errores de un dentista se extraen, los errores de un médico se entierran, pero los errores de un maestro se multiplican. Y el error ha sido multiplicado en todo el mundo, porque si lo dijo fulano de tal, si lo dijo el pastor tal, si lo dijo el apóstol tal, tiene que ser verdad.
pero no porque lo diga el apóstol tal es verdad, o el pastor tal, o la persona tal, o el ministerio tal. No, puede ser una verdad bíblica, pero no una verdad presente. Y puede estar dejando en ignorancia. Pero como lo dijo fulano, mire, por eso fue que Pablo les dijo en Gálatas 1:10, présteme atención, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues le hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabe lo que era decir eso en los tiempos de Pablo? O sea, Pablo le está diciendo, a mí ni Jacobo, ni Pedro, ni Juan me dieron el discipulado. O sea, yo no fui a ninguna iglesia a que me dieran la cartilla. A mí me dieron un discipulado Made in cielo. Cristo mismo alumbró mi entendimiento y me hizo comprender de qué se trata esto. Eso, con razón lo mataron, ¿no? Ahora, que usted diga hoy eso, diga, mire, a mí no me han dado discipulados en tal lugar o en tal lugar. Fue Cristo el que alumbró los ojos de mi entendimiento. Fue el Padre el que corrió el velo. Fue el Padre el que me reveló a Cristo. Entonces, ese que está en un sistema como Ismael, carnal, te va a perseguir. Yo tengo que decírtelo. Te van a perseguir. Porque si Pablo te dice que así como fue en aquel tiempo, es ahora, es porque eso es una estructura que sigue vigente. El carnal, el esclavo, el que es inmaduro, el que es fruto de la carne, siempre va a perseguir a un hijo de Dios, a un heredero del reino, a alguien que vive por el Espíritu, a alguien que quiere vivir para agradar a su Señor en todas las cosas, a alguien que se le ha revelado el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio del evangelio, a alguien que ya no quiere seguir operando en sombras, en figuras, por mucho que esté en la Biblia, no es sacar un pasaje, vamos a leerla, no, tenemos que encontrar a Cristo como lo hacía Pablo. Pablo enseñaba abiertamente, sin impedimento, acerca del Señor, pero Pablo no tenía los evangelios, Pablo no tenía eso. ¿De dónde lo sacaba Pablo? De las escrituras. Pablo les dejaba la esencia de lo que son en el segundo para que ellos dejaran de operar en el primero. ¿Cuál fue el resultado de Pablo? Lo persiguieron, lo golpearon, lo azotaron, lo apedrearon. Lea usted el capítulo 14 de Hechos. En el capítulo 14 de Hechos casi lo matan a pedradas a Pablo. ¿Y quiénes eran los que siempre lo perseguían? Los judíos, los religiosos. ¿Y quiénes son los que persiguen hoy a los hijos de la libre, a los hijos del Espíritu, a los hijos de Dios? Los carnales, los que viven esclavos a un sistema, los que viven esclavos a una denominación, los que viven esclavos a determinada congregación o determinado ministerio. Esos son los que te persiguen, los que te dicen, tú estás mal, tú estás equivocado, eso no es así, ¿cómo se te ocurre? Tú eres ahora un falso profeta, tú eres un hereje, tú eres aquello, tú eres lo otro. Pero por eso Pablo dijo, yo sé a quién le he creído. Yo sé quién me llamó, yo sé a quién le sirvo, yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi destino, yo sé que todo lo que pasa obra para bien, dice Pablo. Yo sé, aleluya, que el trabajo que hago para la obra del Señor no es en vano. Yo le dejo esta palabra aquí. Ahí tenemos otro cuadro, Ismael e Isaac, el primero y el segundo. El primero es carnal, el segundo es del espíritu. El primero es esclavo, el segundo es libre. El primero es niño, es inmaduro, no hereda, el segundo hereda. El primero es persigue como carnal al segundo, que es espiritual. Y finalmente, el primero es desechado, el segundo es aceptado. Padre, permítenos operar en la plataforma que nos has dejado en Cristo en el segundo. Todo ha pasado en lo primero.
Tú en el segundo has hecho todo nuevo. Que tu iglesia sea edificada en gran manera con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Saludos. Nos continuamos viendo la semana por este espacio establecidos en el nuevo pacto.